Leyendas de la Dragonlance 3. El umbral del poder. Margaret Weis y Tracy Hickman. Audiolibro editado por El Amo del Calabozo. 2020. Prólogo. Así profetizará Caramona Raistlin: gobernarás un mundo muerto, un universo de cenizas, de ruinas informes y cadáveres mutilados. Nadie te acompañará en tu palacio celeste y, aunque tratarás de crear, no quedará ni un soplo en tu interior que puedas insuflar en los nuevos moldes. Te nutrirás de las estrellas hasta que, exprimidas, estallen y nada quedará a tu alrededor, nada en tu alma. Libro primero. Capítulo 1. El mazo de los dioses. Como un afilado acero, el clarín rasgó el aire otoñal, mientras los ejércitos enaniles de Thorvaldin avanzaban hacia los llanos de Dergot para enfrentarse con sus enemigos, sus hermanos. Varias centurias de odio e incomprensión entre los habitantes de las colinas y sus parientes de las montañas se vertieron, en forma de sangre, sobre la planicie. La victoria, una meta que nadie perseguía, se convirtió en algo absurdo, carente de sentido. Vengar agravios cometidos mucho tiempo atrás por los ancestros de ambos bandos, por criaturas muertas y olvidadas, era la finalidad común. Matar, destruir, ese fue el objetivo de la guerra de Dvargate. Fiel a su palabra, Caras, el héroe de los enanos, batalló en defensa de su rey. Barbilampiño, inmolada su barba como símbolo de la vergüenza que le producía luchar contra quienes consideraba sus parientes, se situó a la cabeza de las tropas y sollozó, desconsolado, mientras abatía a quien se ponía al alcance de su mazo. Cada vez que asestaba un golpe mortal se repetía, sin poder evitarlo, que el término triunfo se había tergiversado hasta transformarse en sinónimo de aniquilamiento. Vio caer los estandartes de los dos grupos rivales, mezclarse con el fango y yacer mancillados en la llanura cuando el ansia de desquitarse, en una marea sanguinolenta, dominó a los contendientes. Comprendió que fuera quien fuese el ganador todos habían de perder, así que desechó su pertrecho, aquella portentosa herramienta confeccionada bajo los auspicios de Reorx, su dios, y abandonó el campo. Muchas fueron las voces que lo tildaron de cobarde. Si Caras las oyó, fingió ignorarlas. Su corazón conocía el significado de aquel acto, no necesitaba escuchar a quienes calificaban su conducta sin entenderla. Derramando amargas lágrimas, limpiándose las manos de la savia vital de sus congéneres, buscó entre los cadáveres los cuerpos exánimes de los dos amados hijos del rey Duncan. Cuando los hubo encontrado, arrojó sus restos mutilados, despedazados, sobre la grupa de un caballo y se alejó de los llanos de Dergot en dirección a Thorvaldin. Muy pronto, Caras interpuso distancia, pero no la suficiente para que no llegaran a sus tímpanos las llamadas a la venganza, el estrépito del acero, los gritos de los moribundos. No volvió la mirada, pero sabía que aquellos sonidos retumbarían en su memoria hasta el fin de sus días. A lomos de un segundo corcel que halló en las inmediaciones suelto, perdido su jinete, cabalgó hacia las montañas Carolis. En el instante en que recorría sus estribaciones, impregnó el ambiente un fantasmal zumbido, un eco ominoso que hizo piafar a su montura. El consejero detuvo el caballo y le acarició la testuz, deseoso de sosegarlo, mientras oteaba, inquieto, su entorno. ¿Qué había sido aquello? No era uno de los ruidos propios de la guerra ni, desde luego, lo había originado la naturaleza. Ahora sí giró el rostro. El estampido procedía de las tierras de las que acababa de desertar, del paraje donde los enanos se sometían a una cruenta matanza mutua en nombre de la justicia. Aumentó la magnitud del singular fragor, sus notas sordas, amenazadoras, adquirieron un volumen de pésimo augurio. El héroe se estremeció y bajó la cabeza al acercarse el temible rugido, semejante a un trueno brotado de las entrañas del mundo. Es Reorx quien lo provoca, aventuró, aterrorizado. Nuestra divinidad manifiesta así su ira, nos anuncia que estamos condenados. La onda sónica se propagó hasta agredir a Caras como una ventolera tórrida, abrasadora y pestilente, que, en su arremetida, casi le arrancó de la silla. Nubes de arena y polvo le envolvieron, metamorfoseando el día en una noche horrible, pervertida. Los árboles se retorcieron en su derredor, los caballos relincharon espantados y a punto estuvieron de lanzarse, desbocados, a una desenfrenada carrera. En aquella barahunda, lo único que podía hacer el consejero era mantener el control de los séquitos. Cegado por el hediondo huracán, medio asfixiado y tosiendo, el enano se cubrió la boca e intentó, como pudo en la repentina oscuridad, proteger también los ojos de los corceles. Nunca sabría cuánto tiempo pasó inmerso en aquel torbellino de cenizas, en aquella corriente ígnea cargada de presagios, pero, tan súbitamente como se había iniciado, cesó su embestida. Se asentó la polvareda. Los torturados troncos se enderezaron, los animales recobraron la calma. El ciclón se disolvió en las suaves brisas del otoño, dejando tras de sí un silencio más agobiante que el atronador estruendo.
Lleno de presentimientos, Caras asusó a los caballos a seguir tan deprisa como les permitían sus exhaustas patas y ascendió a las montañas, ansioso de encontrar una atalaya desde donde divisar el panorama. Al fin, la descubrió en un peñasco que se proyectaba sobre el precipicio. Ató las cabalgaduras y su lastimero fardo en un matorral cercano, se asomó a las planicies de Dergot y, temeroso, contempló la región que se extendía a sus pies. Sobrecogido, comprobó que no se movía una criatura viviente en el escenario de la batalla. Nada quedaba allí salvo rocas y suelos devastados. Los ejércitos rivales parecían haber sido borrados de la faz de Krynn. Tan destructor había sido el encuentro que ni siquiera se veían cadáveres en la antes atestada planicie. Incluso el aspecto del terreno se había modificado. La mirada de Cara se centró en el punto donde se alzara la fortaleza de Saman con sus torres, altas y gráciles, imponiéndose a los accidentes naturales. Se había derrumbado, aunque no del todo. Como vestigio de su existencia, se había formado, en su antiguo emplazamiento, configurado por sus mismas ruinas, un montículo que al apabullado observador se le antojó un cráneo humano que, en un rictus sarcástico, oteaba una desértica llanura de muerte. Reorx, padre, gran forjador del universo, perdónanos, murmuró Caras, nublada su visión por las lágrimas. Luego, inclinando la cabeza, compungido, el héroe reemprendió la marcha hacia Thorbardin. Los enanos creerían, porque él así se lo comunicaría, que la hecatombe de la planicie había sido decidida por la divinidad. El hacedor, en su infinita cólera, había descargado su hacha sobre el país para aplastar a sus criaturas. Las crónicas de Astinus, no obstante, registrarían los sucesos tal como en realidad se desarrollaron. En la cúspide de sus poderes mágicos, Raistlin, el archimago, también conocido como Fistandantilus, y Crisania, la sacerdotisa de Paladine, investida de blanco hábito, intentaron traspasar el portal que conduce al abismo a fin de desafiar, una vez al otro lado, a la reina de la oscuridad. Eran infames e inconfesables los crímenes que había cometido el nigromante para llegar a este punto, colofón de sus ambiciones. La túnica negra que vestía estaba manchada de sangre, la suya propia en gran parte. Sin embargo, aquel hombre conocía el corazón de los mortales y sabía cómo manipularlo, envilecerlo de tal modo que aquellos que deberían haber denostado sus acciones acabaran admirándole. Tal era el caso de Crisania, de la casa de Tarinius. Hija venerable de la iglesia, la dama poseía una fisura fatal en la marmórea superficie del alma. Su hendidura, su flaqueza, fue detectada por Raistlin, quien, lejos de respetarla, la ensanchó hasta abrir una brecha susceptible de dividir su ser y, al fin, engullir sus sentimientos. La sacerdotisa, ignorante de los oscuros manejos del hechicero, lo siguió hasta el portal. Allí invocó a Paladine, su dios, y este escuchó sus plegarias, pues, en verdad, la mujer era su elegida. Raistlin apeló a su arte arcano y tuvo éxito, ya que ningún mago había ostentado antes el poderío de aquel joven. El portal se desencajó, presto a admitirles. Comenzó el nigromante a atravesar el acceso, pero un ingenio para viajar en el tiempo, que, en aquel mismo instante, activó Caramon, su hermano gemelo, junto al kender llamado Taslioth-Thurfot, se interfirió en el sortilegio destinado a romper el sello de la inigualable entrada a Ultratumba. El campo magnético se deshizo con consecuencias imprevistas y desastrosas. Libro primero. Capítulo 2. ¿Dónde estamos? No puede ser, exclamó Taslioth. Caramon clavó una severa mirada en el kender. Te aseguro que no ha sido culpa mía, amigo, protestó el hombrecillo. Mientras hablaba, examinó el paraje, luego, unos segundos más tarde, observó a su corpulento compañero, sin perder por ello de vista cuánto le rodeaba. Comenzó a temblarle el labio inferior y buscó su pañuelo, para contener un estornudo o, quizá, para secarse las lágrimas. No lo encontró. Tanto el fino paño como su saquillo se habían volatilizado en la excitación del momento. No recordaba que todas sus pertenencias habían quedado en las mazmorras de Thorbardin. La experiencia fue emocionante. Unos segundos antes, Caramon y él se hallaban en la fortaleza mágica de Saman, manejando el artilugio que debía teletransportarles al hogar y, al formular Raistlin su encantamiento, se había originado una terrible conmoción. Las rocas crujían y se desencajaban de su asentamiento hasta que, tras sentir el hombrecillo que las fuerzas en conflicto tiraban de su persona en 6 direcciones diferentes, le circundaron unos vertiginosos vapores y apareció en aquel lugar. En aquel lugar, sí, pero ¿dónde? No supo identificarlo, fuera cual fuese el punto de destino, no era como su añorada patria. El guerrero y él se hallaban en un sendero de montaña, en la proximidad de un enorme peñasco y cubiertos hasta los tobillos por un fango viscoso y ceniciento que alfombraba el terreno hasta el lejano horizonte. Aquí y allí se proyectaban, sobre el blando manto del lodazal, los pináculos aserrados de algunas rocas partidas.
No había señales de vida, nada ni nadie podía medrar en semejante desolación. Ningún árbol se mantenía en pie, solo tocones chamuscados se perfilaban en aquella densa y mullida capa que todo lo desfiguraba. Hasta donde alcanzaba la vista, hasta la límpida línea en que la tierra se unía con el cielo, no se divisaba sino una ciénaga yerma, inmensa. Tampoco el firmamento ofrecía consuelo. Extendiéndose sobre ellos, era gris y vacío. Al oeste, no obstante, rompía la monotonía una zona de extraños tonos violáceos, una masa de nubes tormentosas que bullían al iluminarlas los mortecinos relámpagos, tan distantes que únicamente arrancaban fulgores azulados de los espesos cúmulos donde se cobijaban. Y, en cuanto al sonido, solo el vago retumbar del trueno se abría paso en el silencio. No se detectaban otros ruidos, ni movimiento, ni nada de nada. Caramon exhaló un profundo suspiro y se frotó la cara con una mano. El calor era intenso y, aunque no llevaban sino unos minutos en el lugar, una fina película de ceniza se había adherido a su piel sudorosa. ¿Dónde estamos?, preguntó en tonos regulares, mesurados. No tengo la menor idea, confesó Taz. Hizo una pausa, e inquirió a su vez, ¿y tú? He seguido tus instrucciones al pie de la letra, repuso el aludido, impregnada su voz de una ominosa calma. Según Lynch, al menos así lo afirmaste, lo único que debíamos hacer era pensar en el punto al que queríamos trasladarnos y nos materializaríamos en él. Puedo asegurarte que solo he invocado en mi mente la imagen de Solace. También yo. Se defendió el Kender, que había percibido un velado reproche en la explicación de su compañero. Bueno, rectificó, consciente del escrutinio del hombretón, al menos me he concentrado en esa ciudad la mayor parte del tiempo. ¿Cómo? Se escandalizó Caramon, aunque procuró mantener la tranquilidad. Verás, admitió Tasleov tragando saliva, por un breve instante, me ha asaltado la idea de cuán divertido e interesante, cuán extraordinario sería visitar. ¿Visitar qué?, indagó Caramon. Una lunes, tartamudeó el otro. Pero, al advertir que el guerrero se impacientaba, se armó de valor y vociferó, una luna. Una luna. Se horrorizó su fornido amigo. ¿Puedo saber cuál de ellas?, añadió unos momentos más tarde, mientras oteaba el panorama con creciente resquemor. Cualquiera de las tres. Supongo que no hay muchas diferencias entre una y otra, comentó el hombrecillo, encogiéndose de hombros. Salvo, por supuesto, que Solinari debe estar plagada de refulgentes rocas de plata y Lunitari de piedras encarnadas. La otra es, sin duda, un espacio de tinieblas, aunque como nunca la he vislumbrado, no podría asegurarlo. El corpulento luchador emitió un gruñido. Taz decidió que más valía contener la lengua. Calló, pues, mientras su compañero paseaba una solemne mirada por las inmediaciones. No duró la pausa, sin embargo, más de 3 minutos, ya que se necesitaba una paciencia superior a la que el Kender podía imponerse, o una daga apuntada a su garganta, para prolongar su mutismo. Caramon lo interpeló, ¿crees que lo hemos logrado? Me refiero, claro está, a catapultarnos a un satélite. Lo cierto es que este paisaje en nada se asemeja a cuantos he contemplado, aunque su superficie no es argéntea, ni roja, ni siquiera negra. No me extrañaría demasiado, farfulló el interpelado en sombría actitud, teniendo en cuenta que una vez nos guiaste a un puerto de recreo que estaba situado en el centro de un desierto. Aquello tampoco fue culpa mía, se defendió, indignado, Tasleov. Hasta tan aseveró. Sea como fuere, le interrumpió el guerrero con palpable desconcierto. A pesar de su insólita apariencia, este lugar me resulta vagamente familiar. Muy cierto, corroboró el hombrecillo, al mismo tiempo que hojeaba de nuevo aquellas extensiones de lodazal desfigurado por la ceniza. Me recuerda a algo, ahora que lo mencionas, aunque no atino a saber qué. El único paraje comparable a este que me viene a la memoria es el abismo, dijo, en un quedo y tembloroso susurro. Los cargados nubarrones se habían acercado de manera inexorable durante este diálogo, proyectando sobre el desnudo territorio unas sombras aún más fantasmagóricas. Trajeron consigo un viento caliente y, al detenerse, esparcieron una fina lluvia que se mezcló a la volátil ceniza. Se disponía Taz a hacer una observación acerca de la cualidad pegajosa de la lluvia, cuando, sin previo aviso, el mundo estalló a su alrededor. Al menos, así se le antojó al Kender. Sacudieron la tierra una luz deslumbradora, un sonido sibilante y un baque estentóreo, sordo, y el hombrecillo se encontró sentado en el barro, al borde de un gigantesco agujero que había engullido el suelo a escasos metros de ellos. En nombre de los dioses, renegó Caramon, y se inclinó hacia su amigo para ayudarle a incorporarse. ¿Estás bien? Creo que sí, repuso este, conmocionado. Antes de que reaccionara, un segundo relámpago fulminó 2 contornos y arrojó al aire cantos de roca, que se desparramaron entre los cenicientos vapores. Caramba, ha sido espléndido.
Aunque, si he de serte sincero, no me apetece nada que se repita, se apresuró a agregar, por temor a que el cielo, más oscuro a cada instante, resolviera mostrarse complaciente y le obsequiara con un nuevo fogonazo. Donde quiera que nos encontremos, sentenció el guerrero, debemos alejarnos de estas alturas. Al menos hay un camino, que conducirá a algún sitio. Al otear el encharcado sendero y el valle que se abría a su término, no menos cenagoso, Tassleof se dijo que cualquier otro enclave de la región sería tan poco halagüeño como aquel, pero, consciente del estado taciturno en el que se había sumido Caramón, optó por guardarse sus cábalas para sí mismo. Mientras vadeaban el légamo que inundaba el único camino practicable, la ventolera arreció, clavando en su carne astillas ennegrecidas y rescoldos apenas apagados. Los rayos danzaban entre los árboles y los hacían explotar en bolas de fuego verde o azulado. La tierra se agitaba bajo el bramido del trueno y, en suma, la tempestad, enseñoreada de la atmósfera, persistía en castigar aquella zona hasta el extremo que, ahora, las nubes se amasaban como un manto uniforme. Caramón, que era quien marcaba el paso, aceleró la marcha. Forzaron ambos su trabajoso avance por la ladera y al rato llegaron a lo que, en un tiempo más o menos remoto, debió de ser una hermosa vaguada. Se representó la explanada que se desplegaba ante sus ojos como una pradera salpicada de árboles que, en el otoño, se vestían de oro, color que, cuando llegaba la primavera, mudaban por el verde. Vio aquí y allí espirales de humo que, casi antes de elevarse, eran arrastradas por el huracán. Seguramente esas volutas son producidas por el embate de los relámpagos, reflexionó. Pero, a causa de una intrigante asociación de ideas, aquel espectáculo le traía reminiscencias de otro. Como le sucedía a su compañero humano, estaba convencido de que conocía el paraje. Sorteando el limo, tratando de ignorar los estragos que aquella desagradable sustancia producía en su calzado y sus vistosos calzones azules, Tassleof recurrió a una vieja estratagema de su raza, que solo debía utilizarse en caso de extravío inminente. Entornó los ojos, vació su mente de cualquier preocupación y, acto seguido, ordenó a su cerebro que esbozara las líneas de un paisaje idéntico al que le circundaba. La lógica que se escondía tras este proceder era que, como resultaba más que probable que algún miembro de su familia hubiera recorrido antes la zona, el recuerdo de esta habría sido transmitido de alguna manera a sus descendientes. Aunque esta teoría nunca había podido probarse científicamente, los gnomos trabajaban en ella y habían expuesto sus conclusiones, no era menos cierto que no se habían registrado Kenders perdidos en toda la historia de Kryn. Sea como fuere, Tass, hundido hasta la espinilla en el encharcado camino, bloqueó toda visión susceptible de distraerle y trazó en su cerebro una réplica de los alrededores. Acudió a su llamada interior un diseño tan límpido, tan claro, que se sobresaltó, persuadido de que los mapas de su ancestro nunca asumieron semejante perfección. Distinguió en el cuadro árboles colosales, montañas en el horizonte y un lago. Abrió los ojos con un respingo. Un lago. No lo había detectado antes, acaso porque había adoptado la misma tonalidad grisácea, indefinida, que el ceniciento terreno. ¿Quedaba agua en su recinto, o se había colmado de barro? Me pregunto, pensó, si mi tío Saltatrampas visitó alguna vez una luna. Si fue así, ya entiendo por qué reconozco el terreno. Sin embargo, de haber vivido una experiencia de tal calibre se la habría relatado a alguien. Quizá quiso hacerlo, pero los goblins le devoraron antes de que tuviera oportunidad de compartir su viaje. Y, hablando de devorar, Caramón interpeló al hombretón, ¿te proveíste de agua para el viaje? Hubo de alzar la voz, de otro modo el estruendo reinante habría ahogado sus palabras. Yo no, ni tampoco de alimento sólido. No creí que fuéramos a necesitarlo, dado que regresábamos a casa. Iba a continuar, pero, de pronto, distinguió algo que borró de su ánimo toda noción de necesidades materiales y, también, el recuerdo del tío Saltatrampas. Oh, Caramón. Se agarró al guerrero, y estiró el índice en dirección al fenómeno. ¿Es el sol aquello que despunta en el firmamento? ¿Qué otra cosa podría ser? Contestó, malhumorado, su acompañante, examinando a su vez el disco, que acuoso y amarillento, había asomado a través de una brecha en los nubarrones. Y no tengo agua con la que saciar nuestra sed, así que te recomiendo que te abstengas de importunarme sobre ese particular. ¿Por qué has de ser tan antipático? Le regañó el Kender, pero, al observar la expresión del guerrero, desistió de su empeño. Hicieron un alto en mitad del inseguro, resbaladizo sendero. El torrido viento soplaba en su derredor, azotando los mechones sueltos del copete de Tass como si fueran una bandera y ondulando la capa del que había sido general. El hombretón reparó en el lago, el mismo que visualizara a su pequeño amigo, y su rostro se tornó pálido, sus pupilas se enturbiaron. Transcurridos unos momentos echó de nuevo a andar, con ostensible desaliento, y el Kender, entre suspiros, acometió también el accidentado trayecto.
Había tomado una decisión. Caramón propuso, salgamos de aquí. Abandonemos este lugar. Aunque sea uno de los satélites que mi tío Saltatrampas debió de inspeccionar antes de convertirse en un festín para los goblins, no resulta nada divertido. Hablo de la luna, no del hecho de servir de cena a esos monstruos, lo que, bien pensado, tampoco debe de ser muy entretenido. Con toda franqueza, opino que este astro es tan tedioso como el abismo y, además, huele todavía peor. Por otra parte, allí nunca estaba sediento y aquí, en cambio, tampoco rectificó, recordando demasiado tarde que era un tema prohibido. Lo que ocurre es que tengo la boca seca, pastosa, y me cuesta un gran trabajo hablar en tales condiciones. Conservamos el ingenio mágico, afirmó y, a fin de recalcarlo, alzó el cetro incrustado de joyas, temeroso de que el guerrero hubiera olvidado su existencia durante la última media hora. Te prometo, te juro solemnemente, que en esta segunda intentona me concentraré en solace y descartaré cualquier otro anhelo. Calla, Tas, le conminó el férreo luchador. Habían llegado al valle. El cieno alcanzaba los tobillos del grandullón, lo que significaba que había engullido las piernas de Tasleof hasta la pantorrilla. Las vicisitudes sufridas durante la fatigosa marcha habían hecho renquear de nuevo al antiguo general. Era una secuela de la herida que le dejara en una pierna la batalla librada contra los conspiradores de War en la fortaleza mágica de Saman. Y, para colmo de males, exhibía en su rostro la huella de un agudo dolor. También se adivinaba otro sentimiento en sus contraídas facciones, un resquicio de temor, que provocó una honda desazón en el Kender. Deseoso de averiguar el motivo de tan desusado talante, Tasleof escrutó la planicie. Pero, tras un breve reconocimiento, meditó que el panorama no era desde abajo más gris que desde la loma. Nada había cambiado, excepto la penumbra, que se había incrementado. Las nubes eclipsaron de nuevo el sol, lo que no dejó de aliviar al hombrecillo, porque aquel disco más parecía una siniestra ilusión que, en lugar de iluminar la tierra, le confería una lobreguez de nefasto portento. La lluvia se había intensificado al acumularse las nubes sobre las cabezas de los viajeros, pero, aunque molesta, no producía espanto. Hizo todo lo posible para no romper el silencio. Pero fueron inútiles sus esfuerzos. Las palabras afluían a sus labios antes de que pudiera refrenarlas. ¿Qué sucede, Caramón?, preguntó. No veo nada especial. ¿Se trata de tu maltrecha rodilla? Guarda silencio, Tas, ordenó el aludido con tono tenso, tajante. Y, sin más comunicación que este exabrupto, el hombretón siguió oteando los alrededores. Tenía las pupilas dilatadas y apretaba un puño, que, nervioso, volvía a abrir. El Kender se llevó una mano a los labios para acallar cualquier comentario, resuelto a permanecer mudo aunque en ello le fuera la vida. Al extinguirse los ecos de su breve y desabrido diálogo, percibió, de modo repentino, la quietud que presidía la escena. Cuando no rugía el trueno nada se oía, ni siquiera los sonidos propios de la lluvia como el gotear en las hojas de los árboles, el chapoteo en los charcos, el murmullo de la brisa en las ramas o los trinos de los pájaros, gorjeos de protesta por la humedad que saturaba sus plumas. Le invadió una emoción ignota, estremecedora. Miró con mayor detenimiento los tocones socarrados de los árboles y dedujo que, aunque ahora estaban quemados, debían de haber sustentado los troncos más altos y poderosos que hubiera contemplado en toda su existencia, tan imponentes como... Tragó saliva. Las hojas revestidas de los colores del otoño, el humo elevándose en olorosas columnas sobre el valle, un lago remansado, azul y transparente cual el cristal. Pestañeando, limpió sus párpados de la viscosa película formada por el limo, por la mojada ceniza. Dio media vuelta, contempló el sendero y el descomunal peñasco, desvió luego su atención hacia el lago que se silueteaba detrás de los maltrechos árboles y, también, clavó sus ojos en las montañas, con sus cumbres puntiagudas, aserradas. No era el tío Saltatrampas quien había estado allí con anterioridad. Oh, Caramón, musitó, impresionado.